Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy traemos un tema que ha estado circulando en las redes y entre los fans de la televisión turca como un auténtico huracán. Vamos a hablar de un momento muy comentado, unas imágenes que han dado mucho de qué hablar y que tienen como protagonistas a dos de las estrellas más queridas, Kerem Bürsin y Hande Erçel. El título lo dice todo, ¿verdad? Llora Kerem Bürsin en público. ¿Por qué las lágrimas por Hande Erçel? Así que ponte cómodo porque vamos a desgranar esta historia, a tratar de entender qué hay detrás de esas lágrimas y a compartir contigo toda la información que hemos podido recopilar. Antes de empezar, si eres nuevo por aquí, te animo a que te suscribas a nuestro canal. Siempre estamos trayendo contenido interesante, noticias y análisis sobre tus series y actores favoritos, y no querrás perderte nada. Y si ya eres parte de nuestra comunidad, gracias por estar ahí y apoyarnos. Pues bien, vamos directo al grano. Las imágenes a las que nos referimos se hicieron virales hace poco tiempo. En ellas vemos a Kerem Bürsin visiblemente emocionado, con lágrimas en los ojos, y la especulación instantánea, casi por defecto, apuntó hacia su relación con Hande Erçel, con quien compartió protagonismo en la exitosa serie Sen Kalkam y con quien mantuvo una relación sentimental que cautivó a millones de fans en todo el mundo. Cuando una figura pública de la talla de Kerem se muestra tan vulnerable, y más aún si se relaciona con una persona tan cercana como Hande, la reacción del público es inmediata y a menudo muy intensa. Tenemos que ser honestos, la naturaleza exacta de la situación que llevó a Kerem a derramar lágrimas en público no fue del todo clara en el momento de la difusión de las imágenes. Los vídeos y las fotografías que circulaban mostraban al actor en un evento con una expresión de profunda emoción. Las interpretaciones fueron de todo tipo. Algunos medios y seguidores más acérrimos de la pareja interpretaron esto como una muestra de su amor y de la dificultad de la separación, ya que, como saben, la pareja terminó su relación hace ya un tiempo. Otros, sin embargo, apuntaron a que podría tratarse de una emoción provocada por otra causa completamente ajena a Hande, como un momento emotivo del evento, una canción, un discurso o incluso la nostalgia por algún otro motivo personal. Es importante recordar que aunque Kerem y Hande fueron una pareja muy mediática y querida, su relación terminó. Y como en cualquier ruptura, hay un proceso de sanación y adaptación. Las lágrimas de Kerem podrían interpretarse de muchas maneras. Si pensamos en la posibilidad de que tengan que ver con Hande, podríamos estar ante un momento de profunda melancolía, de recordar los buenos tiempos, o quizás de sentir la ausencia de alguien que fue muy importante en su vida. Las relaciones que comienzan en un set de rodaje, compartiendo tantas horas y emociones intensas, a menudo desarrollan un vínculo muy fuerte, y es natural que la separación sea dolorosa, incluso tiempo después. Pero también debemos ser cautos. En la era de las redes sociales y la información instantánea, es muy fácil caer en la especulación y la suposición. Un gesto, una mirada, unas lágrimas, pueden ser magnificados y atribuidos a causas que quizás no son las reales. Kerem Bürsin, como cualquier persona, tiene su vida privada, sus emociones y sus propios motivos para sentirse conmovido. El hecho de que haya llorado en público no nos da automáticamente la clave de su relación pasada o presente con Hande Erçel. Podría ser un momento de reflexión sobre su carrera, sobre algún proyecto que le entusiasma o le preocupa, o incluso alguna noticia personal que le haya afectado. Hemos visto muchos reportajes, muchos titulares que insinúan o afirman directamente que las lágrimas de Kerem estaban dedicadas a Hande. Si bien es tentador para los fans revivir la magia de Serkan y Eda, los personajes que interpretaron y que traspasaron la pantalla, debemos recordar que ellos son personas reales, con vidas que continúan. Es posible que Kerem sienta un gran aprecio y cariño por Hande a pesar de su ruptura, y que esos sentimientos afloren en momentos inesperados. La conexión que tuvieron fue innegable, tanto en la ficción como en la vida real, y eso deja una huella. Pero, ¿qué dice Kerem al respecto? Generalmente los actores, cuando se enfrentan a este tipo de especulaciones, suelen ser discretos o desviar la atención. En este caso, no hubo declaraciones directas de Kerem vinculando sus lágrimas a Hande en ese preciso momento. Y esto, de nuevo, abre la puerta a múltiples interpretaciones. Para algunos el silencio confirma la conexión emocional. Para otros el silencio es simplemente una forma de proteger su privacidad y evitar alimentar rumores. En nuestro canal, nos gusta ir más allá de los titulares. Intentamos ofrecer una perspectiva equilibrada. Es cierto que la relación de Kerem y Hande fue un fenómeno muchas personas desean que vuelvan a estar juntos.
Ver a Kerem emocionado puede despertar esos deseos y esperanzas. Sin embargo, también es crucial respetar su individualidad y su derecho a la privacidad. Las emociones son complejas y rara vez se reducen a una sola causa. Podríamos plantearnos qué tipo de evento podría haber provocado tal emoción en Kerem. Si se trataba de un evento relacionado con la industria del entretenimiento, quizás un homenaje a algún colega, una retrospectiva de su carrera, o incluso la presentación de un proyecto muy personal, todo eso podría ser un detonante de emociones. O tal vez fue un evento benéfico, y la causa que se estaba promoviendo le tocó muy de cerca. Las historias de superación, de dedicación, de lucha pueden ser increíblemente conmovedoras, independientemente de la presencia de alguien en particular. Si nos centramos en la posibilidad de que esté relacionado con Ande, hay que pensar en la naturaleza de su ruptura. No fue una ruptura conflictiva o anunciada con gran drama, sino más bien una decisión mutua que ambos respetaron. Esto sugiere que aunque separados, el afecto podría persistir. Quizás Kerem estaba recordando un momento especialmente feliz de su relación, o lamentando la pérdida de esa conexión especial. Es natural que esto ocurra, especialmente cuando uno ha compartido tanto con otra persona. Además, debemos considerar el factor de la presión mediática y de los fans. Vivir bajo el escrutinio constante puede ser agotador. A veces, incluso los momentos más normales de la vida se convierten en noticia y en objeto de análisis. Es posible que Kerem, en medio de un evento, sintiera el peso de toda esa expectativa y la nostalgia por una etapa de su vida que fue muy feliz y muy pública. Es importante también hablar de la influencia de los fans. La comunidad de seguidores de Kerem y Ande es enorme y muy apasionada. Ellos crearon un universo alrededor de la pareja, soñando con su futuro juntos. Cuando las cosas cambian, para muchos es una decepción. Por eso cualquier señal, cualquier gesto, es interpretado a través del prisma de sus esperanzas y deseos. Las lágrimas de Kerem para muchos son una señal de que el amor por Ande sigue vivo. Sin embargo, nosotros como observadores externos debemos ser críticos con la información que consumimos. Las redes sociales están llenas de rumores y especulaciones. Es fácil dejarse llevar por la emotividad de las imágenes sin tener toda la historia. ¿Qué tal si investigamos un poco más? Hemos buscado en diversas fuentes intentando encontrar alguna declaración o algún indicio más concreto. Y la verdad es que, como decíamos, no hay una confirmación directa que vincule esas lágrimas exclusivamente a Ande. Podríamos pensar en otras posibilidades. ¿Había algún otro personaje importante en su vida en ese evento? ¿Algún familiar, amigo cercano, o incluso un mentor profesional? Las personas que nos inspiran, que nos apoyan, o que nos han marcado de alguna manera, también pueden provocar emociones profundas. Otro ángulo a considerar es la evolución de la carrera de Kerem. Él es un actor ambicioso que busca constantemente nuevos retos. Quizás las lágrimas estaban relacionadas con la emoción de un nuevo proyecto, o con la culminación de un trabajo duro. Las lágrimas de alegría, de alivio, de orgullo, son tan válidas como las de tristeza. En definitiva, la pregunta de por qué lloró Kerem Bürsin en público, y si fue por Hande Erçel, sigue siendo un tema de debate y especulación entre sus fans. Lo que sí podemos afirmar es que las imágenes generaron una ola de reacciones, demostrando el gran impacto que Kerem y Hande tienen en la opinión pública. La conexión que forjaron, ya sea en la ficción o en la vida real, ha dejado una marca imborrable en muchos corazones. Nosotros, desde nuestro canal, preferimos enfocarnos en el respeto a la privacidad de los artistas. Aunque nos encante ser testigos de sus historias y de sus vidas, es fundamental recordar que ellos también merecen su espacio. Lo que sí podemos hacer es admirar su talento, su profesionalismo y la forma en que nos han cautivado con sus interpretaciones. Para finalizar, si bien es tentador querer desentrañar el misterio detrás de esas lágrimas y vincularlo a Hande, la realidad es que a menos que Kerem o Hande decidan compartirlo públicamente, solo podemos especular. Lo que es innegable es que la emoción fue genuina, y eso, en sí mismo, nos habla de la humanidad de Kerem Bürsin, un artista que, como todos, experimenta la vida con toda su intensidad. Hemos llegado al final de este vídeo. Hemos intentado analizar juntos este momento que ha dado tanto de qué hablar. Hemos repasado las posibles interpretaciones, desde las más románticas hasta las más prácticas. Al final, la verdad completa sobre las lágrimas de Kerem Bürsin en ese momento específico probablemente solo la conozcan él y su círculo más íntimo. Esperamos que este análisis te haya resultado interesante y te haya dado
o una perspectiva más amplia sobre el tema. Agradecemos enormemente que te hayas quedado hasta el final y que hayas compartido este tiempo con nosotros. Ahora nos encantaría saber tu opinión. ¿Qué crees tú? ¿Crees que las lágrimas de Kerem tuvieron algo que ver con Andercel? ¿O tienes otra teoría? Déjanos tus comentarios abajo, nos encanta leer vuestras reflexiones y debatir juntos. Tu participación es lo que hace que este canal crezca y sea un espacio de encuentro. Y si te ha gustado este vídeo, no olvides darle un buen me gusta, eso nos ayuda muchísimo a llegar a más gente. Compártelo con tus amigos, especialmente con aquellos que también son fans de Kerem y Ande, para que todos podamos comentar y debatir. Y por supuesto, si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal. Activa la campanita para que te notifique cada vez que subimos un nuevo vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo con más contenido apasionante. Gracias por estar ahí.